una, brindar una idea de lo que va a ser dentro de poco el curso de procedimientos y procesos tributarios, un curso de especialización que se va a encontrar a mi cargo y que tiene por principal objetivo, de alguna manera, dar unas bases sólidas en lo que respecta a a la regulación y la casuística en procedimientos tributarios a nivel administrativo y controversias tributarias a nivel judicial, ya sea ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Entonces, hemos preparado con el amable apoyo de mis asistentes de cátedra, Ariana Girí y Luis Supo, excelentes profesionales. Hemos preparado una presentación que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Por favor, Diego, ¿me confirmas cuando la podamos ir visualizando? Sí, ya se visualiza, profesor. Muchas gracias. Entonces, vamos dando inicio a lo que es la ponencia del día de hoy. Esto es un poco la agenda, ¿no? La introducción, como les mencioné, con relación a lo que va a ser quizás un poco los temas del curso la agenda a grandes rasgos, las sentencias relevantes en materia tributaria, que de alguna manera han sido seleccionadas a partir de los cuadernillos de casación que se vienen emitiendo recientemente en el diario El Peruano, algunas implicancias procesales a partir de los criterios que vamos a ir desarrollando, y finalmente unas breves conclusiones o reflexiones finales, ¿no? De manera introductoria, y como lo mencioné al inicio, el curso está enfocado en lo que son los procedimientos tributarios, ¿no? Las controversias tributarias. Entonces, en nuestro país, ¿no? Naturalmente predomina un sistema autodeterminativo de la obligación tributaria, ¿no? Primigeniamente autodeterminativo y heterodeterminativo por excepción, ¿no? Finalmente, como consecuencia, en la gran mayoría de casos, del inicio de un procedimiento de fiscalización tributaria a cargo principalmente de lo que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Entonces, eh, un poco la primera parte del curso parte desde si quieren verlo así, punto de inicio, ¿no? La autodeterminación que realiza el contribuyente sobre sus obligaciones tributarias y a partir de ahí se pueden derivar ciertas consecuencias enfocadas principalmente en lo que es el despliegue de las facultades de fiscalización de la administración tributaria. Y cómo a partir de ahí también en el marco de una fiscalización tributaria se puede decir que de alguna manera se va gestando las bases de lo que va a ser posteriormente el litigio tributario, ¿no? Pero antes de entrar a lo que es ya el litigio, también desarrollamos en el marco de la fiscalización, pues, cuáles son los principales principios que rigen este tipo de procedimientos, eh, cuáles son los documentos que se pueden emitir, cuáles son las incidencias sobre las cuales la administración tributaria puede, pues, requerir información, cuáles son las consecuencias de no presentar la información, algunos excesos particulares y determinados que recurrentemente la administración tributaria cae cuando está desplegando su facultad de fiscalización. Es decir, dentro de la fiscalización vamos a hacer incidencia sobre los principales aspectos que conforman y estructuran este procedimiento. Ahora, naturalmente, este nivel de análisis no solamente viene aparejado de la evaluación normativa, de los cuerpos normativos que dotan de contenido a este procedimiento tributario, sino también pues va aparejado de lo que es la casuística, ¿no? Y de hecho, en lo que respecta a los procedimientos tributarios, tenemos como fuente del derecho a la jurisprudencia y principalmente a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal y también la emitida por la Corte Suprema a nivel de casación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no deja de ser relevante, sin embargo, con relación a los procedimientos tributarios o quizás concretamente con relación a la fiscalización,
quizás es un poco, o podría decirse que es sustancialmente menor en cuanto a casos que lo que podríamos encontrar en la Corte Suprema o en el Tribunal Fiscal, que por excelencia es el órgano resolutor que acopia un mayor volumen jurisprudencial. Ahora, después de eso entraremos al término del procedimiento de fiscalización con lo que es el litigio tributario a nivel administrativo, ¿no? Y de hecho, eh, en lo que respecta al litigio tributario a nivel administrativo, tenemos el procedimiento contencioso tributario, ¿no? Con sus dos grandes etapas diferenciadas. La etapa de reclamación ante la administración tributaria y la etapa de apelación ante el tribunal fiscal. Y en el marco de esta dinámica procedimental, naturalmente también incidiremos en cuáles son los distintos aspectos que conforman y estructuran estas dos etapas del procedimiento contencioso tributario, ¿no? Desde los plazos hasta los medios probatorios admisibles, la facultad de reexamen, eh, medios impugnatorios, hasta dónde puede, cuáles son los aspectos que podríamos decir que conforman la controversia tributaria como tal, cuál es cómo se debe comprender el deber probatorio o la carga de la prueba, cuál es la relevancia de los principios de verdad material e impulso de oficio, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a tratar de no solamente de delimitar los aspectos normativos, porque finalmente este no es un curso, si bien, mejor dicho, si bien una de las finalidades de este curso es brindar un panorama general para, para una mejor comprensión de los procedimientos tributarios, la idea no solamente es este, replicar lo que dice la norma, sino justamente ir más allá de la norma, cuestionarnos por qué la norma es así, si estamos ante una adecuada técnica legislativa o si por el contrario quizás la adopción de otros tipos normativos pudieran concretizar de manera más eficiente el procedimiento tributario y la finalidad para la cual ha sido estructurado como tal, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco también la dinámica de lo que vamos a ir abordando. Ahora, al término del procedimiento contencioso tributario, vamos también a abordar lo que es la cobranza coactiva, los procedimientos no contenciosos. En lo que respecta a la cobranza coactiva, pues nos enfocaremos en el trámite procedimental, el inicio de la cobranza, cuáles son los medios impugnatorios que se pueden oponer ante el despliegue de esta facultad coactiva de la cual es titular el ejecutor coactivo auxiliado por el auxiliar coactivo, ¿no? Cuáles son los medios de defensa, quizás las tercerías de propiedad, y así también otros aspectos que al igual también vamos a mencionarlos en lo que respecta a los procedimientos no contenciosos, ¿no? Que podríamos mencionar a la devolución, la compensación, la prescripción, a este tipo de procedimientos cuya naturaleza, al menos en su génesis, no le precede una controversia tributaria como tal, como podríamos tenerlo en un reclamo o en una apelación, ¿no? Y eso quizás es un poco el universo de los temas que vamos de hecho, o sea, por cuestiones de tiempo no puedo mencionarlos todos y cada uno, están señalados en el temario, en el sílabo, eh, y también vamos a entrar a otra gran arista de lo que es el curso propiamente dicho, ¿no? Que tiene una duración, si mal no me equivoco, Diego, corrígeme, 8 semanas, ¿no? Todos los días lunes, desde 3 horas, de 7 a 10 si no me equivoco. Este, otra gran arista de análisis la vamos a tener en lo que respecta a la resolución de controversias en materia o en la vía judicial, ¿no? Esto es un tanto, al día de hoy, no solamente es, yo creo que ya dejó de ser innovativo, sino se vuelve la comprensión de la resolución de controversias a nivel judicial, pasó de ser innovadora, me parece, el día de hoy, a ser una necesidad, ¿no? Porque al día de hoy la agenda fiscal se discute en la Corte Suprema, se discute en el Tribunal Constitucional, rebota en medios y tiene implicancias
no solamente para todos los demás casos que podrían verse afectados por los distintos criterios que emita la Corte Suprema, sino también por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y dentro de la resolución de controversias tributarias a nivel judicial, pues vamos a abordar, porque de hecho, o sea, y siempre lo menciono como parte del curso, un litigante como tal, para ser completo, tiene que tener una comprensión amplia de lo que es la discusión de controversias tributarias sin perjuicio de la vía administrativa o la instancia donde se esté discutiendo. Y un punto relevante es poder identificar qué cuerpos normativos confluyen según la vía de discusión en la que se encuentran, ¿no? Si, por ejemplo, pudiéramos mencionar algunos en la vía administrativa, podríamos mencionar, pues, naturalmente, pues, el Código Tributario, en aspectos meramente procedimentales, ¿ah? Ojo, no sustanciales, ¿no? Entonces, podríamos mencionar el Código Tributario, podríamos mencionar la Ley de Procedimiento Administrativo General, y prácticamente entre esos dos cuerpos normativos quizás ya tenemos el 90% de aspectos procedimentales que van a ser de aplicación para la discusión de controversias tributarias a nivel administrativo, con excepciones puntuales, ¿no? Porque, por ejemplo, para la definición de documento, el Código Tributario se remite al Código Procesal Civil, pero son supuestos específicos. Sin embargo, para la discusión de controversias tributarias a nivel judicial, ya sea en la vía contencioso administrativa o en la vía del amparo, el número de cuerpos normativos que van a confluir y que es un must del abogado tener que no solamente comprenderlos, sino dominarlos, aumenta, ¿no? Porque no solamente ya tienes el Código Tributario y la Ley del Procedimiento Administrativo General, sino también tienes, pues, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, tienes el Código Procesal Civil principalmente, ¿no? Y sin embargo también transversalmente tienes, y al igual que en el administrativo, pero con más énfasis en la vía judicial, tienes a la Constitución e incluso también tienes al nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, y eso solamente en cuanto al tema estrictamente procedimental, ¿no? En cuanto al tema sustancial, pues entrarán otros cuerpos normativos según el tributo y periodo que te encontrarás discutiendo, ¿no? Si está discutiendo un caso de renta, pues naturalmente entrará la ley de renta con su reglamento. Si estarás discutiendo un tema de IGB, entrará pues la ley del IGB y su reglamento. Si estás en cobranza coactiva de tributos municipales, entrará pues no solamente la normativa municipal que regulará ese tributo, sino también, por ejemplo, quizás la ley 26979 que regula el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, es necesario que a partir de estas dos grandes aristas de discusión de controversias tributarias en la vía administrativa o en la vía judicial, podamos identificar no solamente cuáles son las pautas de los procedimientos y los procesos, sino sobre todo cuáles son los cuerpos normativos a los cuales yo debo remitir, ¿no? Pero siempre, siempre en tanto y en cuanto también vaya aparejado del dominio sustancial del tema. Un litigante que se sabe todas las reglas del procedimiento, pero que no conoce o no tiene el dominio sustancial sobre, por ejemplo, la determinación de la obligación tributaria, se quedó a la mitad, se quedó a la mitad. Pero sin embargo, finalmente es un poco la idea de este curso abordar el tema procedimental, dar contenido en cuanto al tema sustancial y sobre todo también respaldarnos de la casuística, ¿no? Porque la casuística, la jurisprudencia el día de hoy, y probablemente desde siempre, pero ahora con más énfasis, juega un rol determinante en lo que es una buena praxis legal. No solamente la jurisprudencia sirve un rol, si quieren verlo así, de manera inmediata para un caso que tú tengas en trámite, ya sea para fortalecer tu posición o para desvirtuar esa jurisprudencia que podría ser desfavorable a tu posición que vienes litigando. La jurisprudencia el día de hoy no solamente tiene un rol inmediato, sino también un rol preventivo, ¿no? Un rol sustancial
en el momento antes del inicio de un litigio para la toma de decisiones. Si yo sé cuáles son los conceptos que finalmente me están reparando, que me están cuestionando en el marco de una fiscalización, sobre la base del conocimiento de la jurisprudencia, yo ya puedo generarme una expectativa de éxito o una expectativa de favorable según la instancia administrativa o judicial en la que eventualmente pueda litigar ese concepto. Entonces, eso es un poco, doctores, a grandes rasgos, los aspectos más sustanciales del curso, finalmente también un poco a grandes rasgos lo que va a ser el enfoque del curso. Naturalmente los invitamos a todos a participar. Sin perjuicio de ello, siempre podemos encontrar este tipo de espacios para poder traerles aspectos relevantes, para poder intercambiar ideas, ¿no? Y hasta aquí es lo que es en cuanto al curso. Vamos entrando un poco en lo que es las sentencias relevantes en materia tributaria que han sido seleccionadas para el día de hoy, ¿no? Y tenemos esta casación, la 30461 de 2023, y ha sido emitida recientemente en este mes de septiembre, creo, me parece en el penúltimo cuadernillo de casaciones emitida por la quinta sala de la Corte Suprema, que es la sala que actualmente detenta la titularidad para resolver este tipo de controversias tributarias. Y aquí me llamó la atención este criterio porque me parecía muy relevante de cara a cómo estamos entendiendo el estándar probatorio de motivación a nivel administrativo versus la vía judicial. Y este tema, de hecho, no ha sido un tema que haya sido analizado o abordado, me parece a mí, con la suficiente sensibilidad, en la medida de que la motivación, por ejemplo, del acto administrativo, en tanto condición de validez del acto, su sola afectación en cuanto a un vicio detona la nulidad del acto administrativo. Partiendo de esa premisa, una, el estándar de motivación en materia tributaria lo tenemos delimitado en el artículo 129 del Código Tributario, uno de los artículos que delimita la motivación del acto administrativo que va a resolver controversias tributarias, ya sea por parte de la Administración Tributaria y por parte del Tribunal Fiscal. ¿Y qué es lo que nos dice este artículo 129? Que se tiene que leer en concordancia con el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y en concordancia con el numeral 2 del artículo 109. Pero particularmente en el 129, que es el que nos interesa para esta jurisprudencia, es que es obligación de los órganos resolutores pronunciarse sobre todos aquellos aspectos invocados por los contribuyentes, y no solamente la obligación expresa se agota ahí, sino que eh, abarca también, y lo menciona expresamente la norma, abarca todos aquellos aspectos que se susciten con motivo del expediente. Entonces, ese fraseo a mí me parece muy bonito porque de alguna manera abre la posibilidad de que aun cuando el contribuyente no invoque un determinado argumento, no respalde su posición en determinada jurisprudencia, si la misma es aplicable a la controversia tributaria que estás discutiendo, pues debería ser atendida, debería ser evaluada por el Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria sobre la base de su incidencia en la controversia tributaria. Este estándar de motivación exige al órgano resolutor pronunciarse no solamente sobre todos y cada uno de los argumentos contemplados o invocados por el contribuyente, sino también por todos aquellos que no invocó, pero que pudieran ser relevantes. Por ejemplo, caso o ejemplo clásico, tema de intereses moratorios por exceso en el plazo legal para resolver, jurisprudencia que al día de hoy es vinculante por parte del Tribunal Constitucional. La Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal podrían escudarse en que el contribuyente, como no lo alegó, no entra o no es materia de análisis.
Bajo la literalidad de este artículo, no. Si es que en el caso en concreto, pues hubieran intereses moratorios fuera de plazo, este criterio de por sí exige que la administración tributaria analice la controversia en concreto si es que finalmente pues incide o es relevante o no es relevante, sin perjuicio de que haya sido invocado o no por el contribuyente. Naturalmente, doctores, también vamos a ver en el curso de que algunas cosas son el deber ser y otras cosas también es lo que es, ¿no? La práctica misma. Yo siempre digo a veces que la realidad supera la ficción, pero naturalmente no todas las actuaciones del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria pues se encuentran arregladas a ley o no necesariamente cumplen con la literalidad de la norma. Finalmente también pues parte de nosotros como asesores es tener el conocimiento adecuado para contrarrestar eso, ¿no? Para ejercer una defensa adecuada. Pero sin desviarme mucho del tema, ya estamos conversando de que el artículo 129, pues, eleva un estándar probatorio o establece un estándar probatorio alto en la medida de que exige de que se pronuncien sobre todos los argumentos del contribuyente y todos incluso que se susciten con motivo del expediente. Ahora, si analizamos esto en contraposición a lo que se entiende por debida motivación en la vía judicial, encontramos una diferencia. Porque el artículo 121 del Código Procesal Civil establece que en la sentencia que resuelva un proceso judicial, el juez, miren, contradictoriamente a lo que establece el Código Tributario, en el Código Procesal Civil se establece de que el juez no tiene por qué pronunciarse en su sentencia sobre todos y cada uno de los argumentos. Se pronunciará sobre todos y aquellos que tengan o que él considere bajo su propia discrecionalidad resolutora que guardan relevancia para efecto de la resolución de la controversia. Entonces ahí vemos una lógica distinta en la vía judicial versus la vía administrativa. Es una lógica de motivación en la vía judicial un tanto más flexible, que no quita o que no significa de que el juez a cargo de la controversia pues va a motivar de manera vaga o de manera aparente, que no debería ser, pero no lo ata como te ata el Código Tributario en el artículo 129 a la SUNAT y al Tribunal Fiscal. Ahora, entre esa dicotomía surge esta sentencia de casación? ¿No? Y acá, y esto fue lo que me llamó la atención, la Corte Suprema declara la nulidad de una sentencia de segunda instancia porque no se pronunció sobre uno de los argumentos planteados. Entonces, que particularmente en este caso se estaba discutiendo la procedencia de unas multas que habían sido notificadas con posterioridad al decreto legislativo 1311, que finalmente ese fue el tema pues, de fondo. Pero en cuanto al tema procesal, la Corte Suprema eleva el estándar probatorio de la Sala Superior para efecto de que, bajo su posición, si no se está pronunciando sobre uno de los argumentos planteados por la parte, eso es una indebida motivación por omisión de pronunciamiento. Si quieren verlo así, eh, homologa el estándar probatorio a lo que tenemos en el artículo 129. Ahora, ahí también podría surgir la interrogante, profesor, el artículo 129 podríamos interpretarlo como que también, también alcanza al órgano jurisdiccional, al juez, a la sala superior, a la Corte Suprema. Podríamos verlo, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, pero sin embargo, lo que tenemos al día de hoy es esta jurisprudencia, que de alguna manera pues, es favorable a los contribuyentes en la medida de que a partir de esta, todos los alegatos, o mejor dicho, todos los argumentos que conforman la defensa de una parte procesal, pues tendrán que ser atendidos sin excepción, ¿no? Entrando en lo que es la segunda sentencia relevante, es la casación 39359 del 2023, en donde se, se le enmendó la plana al Tribunal Fiscal en la medida de que cuál había sido un poco la controversia a nivel administrativo en cuanto al tema
que fue finalmente materia de pronunciamiento por la Corte Suprema, y fue de que eh, el contribuyente, para hacerlo en sencillo, el contribuyente ya venía litigando un determinado tributo y periodo. Y a nivel de apelación, incorporó en su escrito de alegatos, ¿ya? Incorporó en su escrito de alegatos un argumento de nulidad. El tribunal fiscal lo que hizo fue no pronunciarse al respecto porque, formó parte de su fundamentación, de alguna manera este argumento no había estado planteado desde su recurso de apelación o incluso desde el reclamo. Entonces, al no haber estado planteado previamente los recursos impugnatorios, pues no correspondía emitir pronunciamiento. Ahora, eh, este tema fue judicializado y finalmente pues, la controversia llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le da la razón al contribuyente. O sea, yo estoy de acuerdo con el resultado, pero de alguna manera me aparto un poco de los fundamentos de la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema resuelve de que finalmente, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 110, 129, 147 y 150, que finalmente regulan lo que va a ser pues, el alcance de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal en etapa de apelación, establece de que el Tribunal Fiscal pues, está facultado para pronunciarse sobre todos aquellos vicios de nulidad de los cuales, pues, de los que puede adolecer un caso concreto. Ahora, más allá, ¿no? Más allá de que el Tribunal Fiscal, que eso que nadie lo discute, ¿no? Que el Tribunal Fiscal está facultado para evaluar la nulidad de los actos administrativos que están siendo impugnados y llevados a su instancia, me parece a mí que en esta oportunidad se perdió una oportunidad, o mejor dicho, se perdió un momento importante para efecto de delimitar claramente hasta qué punto o cuál es el alcance del derecho de defensa de un contribuyente en el marco de un procedimiento contencioso tributario. Es decir, si yo no invoco un argumento en mi recurso de apelación, sea de nulidad o de que vaya al fondo del tema, este argumento no puede ser materia de pronunciamiento. O sea, es correcto, esto va de la mano con una interpretación constitucional del ejercicio del derecho de defensa en controversias tributarias. La posición de la administración tributaria era que ese argumento, pues, no conformaba un aspecto que se impugnó en un debido momento, ¿no? Y que se estaba vulnerando el artículo 147. Pero, nuevamente, ¿no? Nos cuestionamos. O sea, porque no porque lo diga la Corte Suprema, eso pues, va a misa, ¿no? O sea, la Corte Suprema finalmente está conformada por seres humanos que se pueden equivocar. Entonces, eh, podríamos cuestionarnos, ¿no? O sea, eh, los aspectos que conforman la controversia tributaria es igual a los argumentos planteados por un contribuyente en cualquier recurso impugnatorio. O sea, aspecto impugnado igual argumento, es así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que finalmente podríamos definir como aspecto impugnado, ¿no? ¿Es realmente un argumento, un aspecto impugnado del acto administrativo? O mejor dicho, podría ser un argumento, es aquello que conforma la defensa y la posición jurídica de un contribuyente respecto a un aspecto que ha sido materia de impugnación con relación a la determinación de la obligación tributaria. ¿Ah? Los argumentos que conforman mi defensa son aspectos impugnados o finalmente son lo que son, aspectos que conforman mi posición jurídica, que la sustentan de cara al alcance de mi recurso impugnatorio. El alcance de mi recurso impugnatorio podría ser lo que finalmente detone o enmarque lo que son los aspectos impugnados, que en materia tributaria, por ejemplo, ¿no? En el marco de una fiscalización que culminó, los aspectos impugnados, lo impugnado es el acto administrativo, la resolución de determinación.
Los aspectos que conforman esa impugnación podrían estar conformados por los reparos que formuló la administración tributaria. Y los argumentos están en un segundo momento. Entonces, siguiendo la línea de pensamiento de la Corte Suprema, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo impugno en un determinado momento, en una determinada oportunidad, y posteriormente hay un cambio normativo favorable a mi posición, se emite una norma interpretativa o sale una jurisprudencia a mi favor, y yo en ejercicio de mi derecho de defensa la aporto al proceso para un mejor resolver? Entonces, esos argumentos no deberían ser valorados por el Tribunal Fiscal, por la SUNAT. O sea, se dan cuenta un poco de lo que es si llevamos a ejemplos, el razonamiento de la Corte Suprema no es sostenible y no es constitucional de cara a cómo debe leerse el derecho de defensa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cambio de asesores en el marco de un procedimiento, de una controversia? Y naturalmente con el cambio de asesores, pues viene una reevaluación o una actualización de la defensa. Y surgen nuevos argumentos, surgen nuevas aristas de discusión. Tampoco correspondería que emitir pronunciamiento sobre esto. Entonces, me parece a mí que en esta oportunidad, si bien se le dio la razón al contribuyente, sobre la base, ¿no?, de las competencias del Tribunal Fiscal, lo que realmente interesaba era delimitar, ¿no?, cuál es el alcance del derecho de defensa respecto a la oportunidad de invocar argumentos que sustentan mi posición en el marco de un procedimiento contencioso tributario. Hubiera sido bonito que la Corte Suprema esboce una línea argumentativa en ese sentido, ¿no? Podemos hablar de una suerte de preclusión argumentativa. O sea, hay preclusión probatoria, existe, ¿no? Está regulada en el Código Tributario. Hay una oportunidad para presentar los medios probatorios. Pero podríamos decir lo mismo acerca de hay una oportunidad necesaria para efecto de incorporar argumentos a la discusión. La ley no lo contempla. La ley no contempla una preclusión argumentativa. Lo hace para los medios probatorios, pero para la argumentación no. Entonces, este tipo de situaciones, ¿no?, exigen de parte de nosotros no solamente el conocimiento de la jurisprudencia, el conocimiento de la normativa, sino también una sana crítica a estas instituciones jurídicas. Continuamos. Suspensión de intereses moratorios por exceso en plazo para resolver, ¿no? En este caso en concreto, que guarda una tonalidad similar a la anterior, eh, la Corte Suprema, ¿no?, en atención al principio de plena jurisdicción, ¿no?, establece la obligación en cabeza de los órganos resolutores jurisdiccionales de evaluar la pertinencia de, de la aplicación de los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional, aun cuando no hayan sido invocados por las partes procesales. Entonces, para que observen la relevancia de lo que es un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional, tal es así que aunque no lo haya invocado la parte procesal expresamente en su escrito de contestación de demanda, en este escrito, la demandante fue la administración tributaria y el demandado fue el contribuyente, aun cuando no haya formado parte de sus descargos a la contestación, perdón, a la demanda, a partir del 8 de febrero de 2023, la Corte Suprema establece meridianamente claro de que todos los órganos jurisdiccionales tendrán que evaluar la pertinencia de la aplicación de este criterio vinculante para los órganos resolutores de justicia. Lo hayan invocado o no, nuevamente vemos una elevación en el estándar de motivación por parte de los órganos jurisdiccionales. No solamente ya de cara a los argumentos que pueda invocar o no una parte procesal, sino también en atención al universo de jurisprudencia que podría incidir en la controversia tributaria.
Si es una controversia que está discutiendo la determinación de la obligación tributaria, pues tendrás que evaluar si es que corresponderá en atención a este precedente vinculante en aplicar los intereses moratorios fuera de plazo legal para resolver que estén contenidos en esa deuda tributaria, ¿no? Entonces, también es relevante, ¿no? Es relevante porque nos exige a nosotros un, un, un estado de permanente alerta para una optimización de la defensa. Finalmente, también hemos traído al día de hoy un precedente que quizás también ya que, rebotó mucho en medios, ustedes quizás lo conocen también, que fue lo de la vinculatoriedad de las sentencias de casación, precedentes vinculantes, eh, a nivel administrativo, ¿no? Y este tema ha sido muy discutido por distintos sectores de la doctrina. eh, Hay abundante jurisprudencia sobre este tema, pero particularmente, pues, este es un tema que de entrada podemos decir que al día de hoy todavía no está zanjado, ¿no? O sea, todavía no podemos decir que hay humo blanco sobre la vinculatoriedad de las sentencias de casación que constituyan precedente vinculante, ¿no? Y un poco la novedad que trajo la casación 166/18 del 2023 fue que incluso extendía este carácter vinculante a las sentencias de casación que no tenían la calidad de precedente vinculante. Eso fue muy interesante, eh, tuvo mucho impacto. eh, y algo que tenemos que tener en cuenta es que de entrada, el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria, como órganos que conforman pues la administración pública bajo la dirección del Poder Ejecutivo, eh, no resuelven controversias tributarias porque sí. O sea, resuelven controversias tributarias porque existe una delegación de la función jurisdiccional parcial, ¿no? O sea, la función jurisdiccional es aquella que legitima la resolución de controversias en una sociedad y de la cual es titular sobre la base del principio de separación de poderes, de la cual es titular el Poder Judicial con los magistrados que conforman sus distintas instancias, la Corte Suprema, salas superiores, juzgados, ¿no? Especializados y demás letrados, conformados a través de los distintos distritos judiciales, conformados también a nivel de sus cortes superiores. Ellos son los titulares de la función jurisdiccional y ellos son quienes primigeniamente detentan la función jurisdiccional para asegurar una resolución de controversias que optimice la paz social en justicia, que optimice la celeridad, que optimice la economía procesal. Sin embargo, como no solamente sucede en el Perú, sucede en todos los países del mundo, en no pocos casos, pues el Poder Judicial no se da abasto y delega parcialmente esta función jurisdiccional en cabeza de la administración pública. Y es por eso que la administración tributaria, SUNAT, que el Tribunal Fiscal resuelve controversias tributarias. Y es por eso que existe una vía contencioso administrativa, porque es una vía de control de las actuaciones de la administración pública. En esa línea de pensamiento y en esa lógica normativa y de principios, tiene sentido que la máxima entidad resolutora de controversias a nivel nacional, que es la Corte Suprema, marque la pauta jurisprudencial hacia abajo. E incluso, bueno, ya, Corte Suprema, Tribunal Constitucional. Pero en el caso concreto del Poder Judicial, tiene sentido, lógica y razonabilidad que la Corte Suprema marque la pauta jurisprudencial que deba ser observada no solo por los órganos resolutores de justicia con carácter jurisdiccional, sino también por los órganos de la administración pública, por el Tribunal Fiscal y por la administración tributaria, porque su finalidad, más allá de resolver, es coadyuvar a la celeridad, a la desconcentración de carga procesal de la cual detenta el Poder Judicial.
no incrementarla, no incrementarla a través de dicotomías en los criterios. ¿Por qué tengo que hacer recurrir a un contribuyente toda la vía administrativa para que se le aplique un criterio que ya la Corte Suprema ha delimitado, ha establecido? Me pueden decir, no, que el Tribunal Fiscal detenta autonomía. Perfecto, la autonomía en sus funciones es un tema que va por una cuerda separada a la uniformidad de la jurisprudencia, de la cual es función expresa de la Corte Suprema. Ahora, podríamos discutir, no, que el Tribunal Fiscal tiene más años de experiencia en cuanto a, y eso finalmente impacta en una especialidad propia de la autoridad administrativa. Perfecto, eso nadie lo discute. Pero finalmente, como estructura de Estado, no es irrazonable de que la Corte Suprema marque la pauta. Que podemos decir de que la Corte Suprema tendrá que especializarse más, por supuesto que sí. Que los juzgados tributarios y las salas tributarias son sustancialmente más jóvenes que el Tribunal Fiscal, que precedido por el Consejo Superior de Contribuciones en los años 60, 70, nadie lo discute. Pero la estructura del Estado es una y se sustenta en un principio de separación de poderes. Y la delegación parcial de la función jurisdiccional tiene un sentido y una razón. En esta sentencia de casación, que fue después actualizada por el criterio de la sentencia 26385, en donde la Corte Suprema retrocede un poco en el carácter vinculante de sus sentencias que no detentaban el rango de precedente vinculante, se aprecia esta dicotomía de posiciones entre la administración pública y los órganos, o mejor dicho, la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, ¿no? Sobre este tema quizás hay muchas aristas de discusión, hay muchas maneras de verlo, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, por supuesto que sí. A mí me parece que quizás la, la solución brindada por la Corte Suprema para ejercer su vinculatoriedad a nivel administrativo en cuanto a sus precedentes vinculantes, me parece que no fue la más idónea, ¿no? Porque finalmente eh, el Tribunal Fiscal ya ha dicho en otras resoluciones que no le son vinculantes, o sea, es decir, emitir un precedente vinculante para decir que tus precedentes son vinculantes, me parece una verdad de tautología que finalmente eh, no logró el efecto esperado, ¿no? Eh, Me parece que quizás impulsar una modificación normativa o que este tipo de criterios sean emitidos por una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional hubiera zanjado la discusión. Sin embargo, como la fórmula no ha sido la más adecuada, todavía tenemos este tipo de contraposición de criterios entre la vía administrativa y la vía judicial, ¿no? Para supuestos concretos. Eh, y bueno, las implicancias procesales de este tema, pues naturalmente la dicotomía de criterios siempre va a socavar pues la predictibilidad y la seguridad jurídica que debería tener todo ordenamiento y más aún en materia tributaria, ¿no? Porque finalmente quien se ve afectado por este tema o por la litigiosidad, en principio es el contribuyente, ¿no? Porque finalmente es él quien deberá incurrir en más gastos para efecto de ejercer su defensa, ¿no? Pero si pensamos que solo el contribuyente, pues estamos equivocados, ¿no? Porque un incremento en la litigiosidad no solamente afecta al universo de contribuyentes, afecta a la propia administración, porque el contribuyente que inicia un litigio tiene como contraparte una administración que va a defender su posición. Y eso implica un mayor gasto administrativo, una mayor partida presupuestaria. Entonces, eh, la predictibilidad y la controversia, o mejor dicho, la contraposición de criterios en distintas vías de resolución de controversias afecta a todos. O sea, ahí no hay mayor discusión, ¿no? Y bueno, y llegamos un poco a lo que es ya el final de esta charla, ¿no? Cerrando con idea fuerza en el sentido de que hoy por hoy
es imprescindible poder al menos conocer de manera clara cuál es el trámite y el alcance, no solamente de los procedimientos tributarios, sino del margen de acción que como contribuyente tengo dentro de los mismos, estando en curso alguno o de manera preventiva sobre la base de la jurisprudencia. En segundo lugar, la toma de decisión en el marco de alguna firma, de alguna gerencia legal, siempre tiene que ir o siempre es deseable que vaya aparejada pues del conocimiento del escenario procesal en el cual se enmarque la controversia, ¿no? Y una toma de decisión informada, más allá de que el resultado pueda ser negativo o positivo, una toma de decisión informada al menos eh, permite asumir con la responsabilidad, con la responsabilidad delimitada perfectamente cuál es el alcance de mis funciones. Y finalmente, doctores, más allá de que quizás ahora, si es que tienen alguna pregunta particular, eh, invitarlos, ¿no? Invitarlos nuevamente al curso, sin antes agradecerles su concurrencia, su participación, invitarlos nuevamente al curso. Esto es un curso que lo hemos lo hemos elaborado con mucha motivación, con mucho cariño y muchas gracias por su participación. No quiero terminar esta exposición sin antes también agradecer a Diego Lazo, quien es el gestor, a mi adjunto de docencia Eduardo Guerra y especialmente, sobre todo porque sin ellos, sin su esfuerzo, esto no sería posible, a Ariana Gerí y a Luis Supo, quienes son los asistentes de docencia, ¿no? Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Tal cual como lo dijo el profesor, los invitamos a participar del curso. Voy a dejar mis datos de contacto al finalizar esta reunión, pero antes vamos a tener una ronda de preguntas de 15 minutos más o menos. Pueden dejar sus preguntas si es que desean en el chat o pueden levantar la mano y prender su micro para decirlas, ¿no? No hay ningún tipo de problema, tienen las dos facilidades. Creo que me preguntas. Me parece que no hay preguntas. Estoy dejando mis datos de contacto en el chat para que puedan apuntarlo de igual manera. Esta es la segunda edición del curso que ya estamos sacando. La verdad, estamos teniendo mucha mayor participación que en la primera edición. Es un curso muy interesante. Nuevamente les extendemos la invitación. Y sin antes agradecer nuevamente su participación y esperando que pasen un bonito fin de semana en todo caso. Sí. Muchas gracias, Y profesor, por su apoyo. muchas gracias, Diego, y creo que si no hay preguntas, naturalmente agradecerles por su participación y que estén muy bien y que tengan un bonito fin de semana. Ay, con Dios. Muchas gracias a todos. Hasta luego.